Que la bendición de Dios llene sus vidas de amor y alegrías en este bello día. Hermanos y hermanas, les habla Francisco Rojas. Les invito a que oremos. Señor, ayúdanos cada día a hacer de tu palabra la guía de nuestras vidas. Danos la sabiduría para que nuestras acciones reflejen el aprendizaje que de ellas hemos tomado. De manera que podamos caminar cada día cercano a ti. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Hoy llegamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Ya estudiamos en el capítulo 1 de Efesios que Pablo nos habla de las maravillosas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Hemos sido separados para Dios, aceptados en el amado, redimidos y perdonados por Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, abran sus Biblias en el capítulo 2 y leemos del versículo 1 al versículo 3. Leo la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Hermanos, tenemos que la prédica se titula La vida del creyente antes de la conversión. Una vida sin Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, se nos muestra cuál es la condición del ser humano sin Dios. Pablo está describiendo al ser humano, está haciendo un diagnóstico del ser humano, un diagnóstico que coincide con lo que vemos del hombre a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y pacífica. El hombre mismo parece estar fuera de su centro, estar fuera de su control. Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo nos mostrará lo que el hombre es por naturaleza. De esta manera, hermanos, llegamos a la enseñanza central. La vida sin Cristo se caracteriza porque se vive totalmente alejada de Dios. Repito, la vida sin Cristo se caracteriza porque se vive totalmente alejada de Dios. El apóstol Pablo comienza siendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Estaban muertos. Habla en Efesios versículo 1, capítulo 2. También menciona, también todos nosotros. Y finaliza diciendo, como los demás, en versículo 3. Algunas personas estarían dispuestas en admitir que hay algunas áreas de su vida que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos, sin posibilidad de recuperación. Estas personas no se ven tan mal a sí mismos. Otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón y que en tal caso
hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto de origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlo que se muestren completamente inadecuadas, inapropiadas. Hermanos, una enfermedad radical requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces. Por supuesto que una mejor educación o una buena educación es muy deseable, igual que leyes más justas que sean administradas con justicia. Pero todo ello no podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte espiritual. Hermanos, yo pasé más de 30 años de mi vida viviendo una vida que creí estar bien con Dios, pero era porque no conocía lo que dice las Escrituras, que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso lo encontramos en Romanos 6:23. Ante el mundo yo tenía un historial limpio, un historial bueno, pero ante los ojos de Dios estaba inmundo de pecado. Ahora me doy cuenta que cada día que yo vivía en ese tiempo, yo caminaba con la muerte a mi lado. Era como quien dice, caminaba con mi propio ataúd a la espalda. Y quizás por eso sentía la vida tan pesada. Mis pecados eran muchos y no me dejaban estar en paz. Gloria a Dios que un día el Señor me habló a través de su palabra. Lo que podía pasar si yo seguía viviendo de esa manera. Desde el momento que uní mi vida a Cristo, hermano, comenzó a cambiar mi forma de pensar y vivir. Gloria a Dios, al Señor. Bueno, de este modo llegamos a nuestro principio bíblico de este estudio, que es el siguiente. Los creyentes, antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Dios. Entonces, esa vida pasada sin Cristo, dice Pablo, se caracterizaba en que estábamos esclavizados, es decir, muertos en los pecados. Y eso se extrae del versículo 1 al versículo 3a. En primer lugar, estábamos esclavizados al modelo de vida mundano. Eso lo encontramos en el versículo 1 al 2, que dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Cuando Pablo dice que estaban muertos en sus transgresiones y pecados, estaba describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a los poderes de este mundo, sobre los que carecíamos de control. Ahora bien, ¿cuáles son estos poderes que mantienen al hombre caído en esclavitud? En Efesios, versículo 2, leemos: la corriente de este mundo. La palabra mundo en la Biblia se usa en varios sentidos. Aquí se refiere al sistema que está contaminado por el pecado y que se caracteriza por la rebelión contra Dios. Es a este mundo a quien seguían, haciendo lo que éste creía que era la forma de vivir. Antes de ser cristiano, se vivía en este modelo mundano, tras los pasos de los criterios de este mundo, conforme al estilo de vida de este mundo. Esa vida rebelde
y ajena a las normas de Dios, seguía las normas de este sistema mundano, lleno de maldad y pecado. Este mundo no puede ser parte de la vida de un cristiano. La Biblia es muy clara, muy enfática e indica: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahora, en segundo lugar, pasemos a ver que también estábamos esclavizados a Satanás. Y eso lo encontramos en el versículo 2b, que dice así: se conducían según el que gobierna las tinieblas, es decir, el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades. Y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Tenemos en tercer lugar, y pasemos a ver ahora, que también estábamos esclavizados a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Versículo 3a. Cuando las Escrituras hablan de la carne, no se refiere al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa, la cual es una herencia de Adán y cuyos deseos nos impulsan a pecar contra Dios. Y por último, pasemos a ver que también merecíamos con toda razón el castigo de Dios. Éramos hijos de ira. Versículo 3b. No podemos culpar enteramente de nuestra situación de esclavitud al mundo, al diablo y a la carne. Nosotros somos los principales culpables, porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios. Y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Éramos hijos de ira. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Recordemos, hermanos, nuevamente la enseñanza central de hoy. La vida sin Cristo se caracteriza porque se vive totalmente alejada de Dios. Con esto llegamos a las aplicaciones. En una escala relativa, muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Comparados con los criminales, diríamos que son muy buenos, pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficientemente bueno para ganar la salvación. Solo al unir nuestras vidas a la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Ha pedido que Cristo le haga a usted una nueva persona. Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que cree en Cristo Jesús. La segunda aplicación: nuestro pecado divide, trae consecuencias de dolor, pero Cristo nos limpia y nos une con el Padre. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque ya estamos libres de toda culpa. Hebreos capítulo 10, versículos 21 al 22. Das gracias a diario por la obra que Dios ha hecho en tu vida. Vives como alguien en quien Dios aún sigue obrando. Te dejo esas preguntas de reflexión para que medites sobre ellas. Hermanos, les invito a que oremos para finalizar. Amado Señor, cuán grande es el amor
que nos mostraste en la cruz. Cuán perfecto es tu plan. No nos dejes desviarnos de tu senda. Bendito sea, Señor, porque cuando esclavos éramos al pecado, tu gracia nos alcanzó y nos dio libertad. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que sigan teniendo un día lleno de bendiciones.